Así queda grabado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a compartir pantalla para ver una presentación, así arrancamos con la clase. Esto un poco ya lo vimos durante el final de la clase pasada, pero quería volver un poquito sobre esto, volver un poquito sobre el marco teórico que venimos usando en esta unidad 4, con los aspectos para definir los modelos. Esto ya lo vimos varias veces, solamente para repaso y para poder tratar de pensar con estos aspectos el último periodo, el periodo neoliberal, o el periodo desde la dictadura en adelante. Recordemos, estos son los 6 puntos que va viendo el marco teórico. Básicamente, el primero, para hacerlo fácil, la economía, la política, el Estado, la sociedad, la cultura y el contexto mundial, ¿sí? Entonces, el primero es la economía, patrón de acumulación de actores económicos, el segundo, relaciones políticas de poder, o sea, la política, el tercero, el rol del Estado, cuarto, la estructura social, o sea, la sociedad, quinto, el modelo cultural y comunicacional, etc. Bien. Sobre esto, algunos puntos centrales del modelo, con esta lupa que nos permite un abordaje más o menos comprensivo de la realidad en ese momento. El modelo económico lo podemos llamar de valorización financiera o aperturismo. Susana Torrado usa la idea de aperturismo. Este texto de Torrado está muy bien porque justamente aperturismo a mí no me gusta como una idea. Ella habla del modelo de aperturismo como sinónimo de toda la época. A mí me parece que aperturismo es una característica importante, ahora la voy a describir, pero se queda un poco corta para tratar de describir la época. Me parece que el liberalismo o neoliberalismo trata de captar un poco la esencia un poco mayor porque hace alusión a más cosas que únicamente a aperturismo. Y valorización financiera es lo que van a decir Vázquez y Abramovich, tomando a Eduardo Basualdo, el economista Eduardo Basualdo, y es un poco lo que comentó en la clase pasada Sol, si se acuerdan. La idea de valorización financiera, según Basualdo, es la idea de una economía más ligada a lo financiero que a lo productivo, más ligado a las finanzas y a la especulación que al agro y que a la industria, como los modelos anteriores, y que pasa por ahí, que el eje pasa por ahí. No quiere decir, obviamente, como ya lo hemos dicho varias veces, no quiere decir esto, ni que se terminó el agro, ni que se terminó la industria, sino que el énfasis o la ayuda, la idea de los gobiernos está puesta ahí, digamos, pensar en lo financiero como un eje central. Y la idea de aperturismo, lo que dice Torrado, tiene que ver mucho más con el comercio internacional, básicamente con la idea de que haya más importaciones y más exportaciones, la idea de que en ese sentido de apertura, la idea de que la Argentina se abra, por eso apertura, se abra al mundo, admita más producción extranjera, o sea, importe más y trate de exportar más. Esto es algo que buscó el gobierno tanto de la dictadura militar del 76, el gobierno cuando de Martínez de Oz era ministro de Economía, como lo que buscó durante el gobierno de Carlos Menem, cuando hubo varios ministros de Economía, Domingo Cavallo, Roque Fernández, no importan los nombres, pero bueno. Y también durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que es un gobierno corto del radicalismo, la Alianza en realidad, que gana las elecciones de 1999 y gobierna hasta 2 años. Entonces, en este periodo de 1976 a 2001, en donde también está el gobierno radical de Raúl Alfonsín, que es del gobierno de los años 80, que intenta como volver hacia los 70, pero no puede y termina yendo hacia la valorización financiera, tenemos todo este periodo. Y básicamente eso. Ahora vamos a algunas características, vamos a repasar un poco lo que empecé la clase pasada, pero un poquitito más tranquilos, no corriendo contra el reloj. Me parece que desde lo económico eso, digamos, la industria deja de ser el eje, se pierde mucho empleo industrial, cierran muchas producciones locales. Esta idea de apertura implicó prácticamente que muchas industrias nacionales le fueran muy mal.
creo que esto lo hemos charlado en algún momento. ¿Por qué? Porque la apertura indiscriminada lo que hizo es que muchos productos industriales del resto del mundo que venían a precios muy baratos vinieran a competir con la industria nacional. Y la industria nacional, sin poder competir, terminó fallando y cerrando en muchos casos. La idea detrás de esta idea de aperturismo es que la industria nacional, ¿cómo se sostiene esto? ¿Vamos a destruir la industria nacional? No, no es lo que decían, obviamente, los que llevaron adelante esta idea. La idea de aperturismo era que venga la producción importada, que va a ser más barata, a la industria nacional no le va a quedar otra que hacerse más eficiente, no le va a quedar otra que competir, va a tener que bajar los costos para poder competir. ¿Se entiende? Si viene algo barato del extranjero, algún artículo, un juguete, típicamente algo que vieron mucho importado durante la década de 1990, juguetes importados. Bueno, ¿hay una industria juguetera nacional? Hay una industria juguetera nacional. ¿Vende el juguete caro? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué decían ellos? Bueno, va a tener que lograr producir juguetes más baratos para poder competir. ¿Qué pasó en la práctica? Vinieron los juguetes importados muy baratos y los nacionales no pudieron producir más baratos. No pudieron producir más baratos y finalmente... perdón. Perdón. Estaba entrando un compañero. Y nada, y cerraron. Básicamente a la industria nacional le fue muy mal y aumentó mucho el desempleo. Ahora vamos a charlar un poquito sobre la cuestión del desempleo, que fue, me parece, uno de los puntos clave de la década de 90. Entonces, bueno, pero desde lo político hay una hegemonía del neoliberalismo y del liberalismo y de la economía de mercado. ¿Qué quiere decir una hegemonía? Quiere decir que básicamente todos están de acuerdo con esto. En las elecciones me voy un poquito hacia la rama de la política, pero en las elecciones de 1989, el Partido Radical, que llegó como candidato en general, no importa, el Partido Radical proponía ir hacia este liberalismo, proponía privatizaciones, proponía buena parte de las medidas que después el gobierno peronista de Menem haría. El gobierno peronista de Carlos Menem, el gobierno del Partido Justicialista, gana las elecciones diciendo con otro discurso, pero finalmente adopta esta postura liberal en el gobierno. Y hay un acuerdo total, digamos. Los partidos políticos prácticamente proponen lo mismo durante toda la década siguiente. Las elecciones de 1999, yo creo que se los dije el otro día, pero otra vez el gobierno de la Rúa promete continuidad de las políticas de Menem, pero combatiendo la corrupción y combatiendo prácticas más que discutiendo los fundamentos económicos. ¿Se entiende esta idea? La idea de hegemonía es todo opinan más o menos lo mismo. Y también, a partir de, como decíamos el otro día, después de la hiperinflación, y a partir de que haya una connivencia, connivencia suena medio delictivo, pero un acuerdo, podríamos decir, entre... perdón, que tengo el chat, aparece el chat. Sí, incluso vuelve Cavallo. Cavallo volvió durante el gobierno de la Rúa, llegó a volver Cavallo, que era el ministro de Menem. Exactamente, no solo coincidieron programáticamente, sino que hasta terminaron coincidiendo en nombres. Pero también digo, el rol de los demás actores políticos, particularmente los sindicatos, apoyaron mucho al gobierno de Menem, todo el sindicalismo. Entonces, digamos, si la clase trabajadora, por llamarlo de alguna manera, apoyó estas medidas, apoyaron todos los partidos políticos, había un acuerdo efectivamente mayoritario, no quiere decir único, hegemónico, no quiere decir total y absoluto, sino dominante de estas ideas. Entonces, bueno, las ideas liberales efectivamente calaron muy hondo y hubo un acuerdo en ese sentido. El partido en 1995, en las elecciones intermedias contra Menem, los partidos que iban en contra ofrecían también una continuidad económica. Ninguno, en ese momento era el Frente, no se llamó Frente Grande, el Frepaso, Frente Grande y País, y el radicalismo y el menemismo, los tres partidos tenían la misma plataforma económica, muy similar, digamos. En el sentido de una hegemonía. Entonces, desde lo económico es esto, pero desde lo político hay un acuerdo total. Hay una menor presencia del Estado, esto es, desde la óptica del rol del Estado. Efectivamente, el Estado se corre con lo que hemos visto, las privatizaciones, por un lado, pero ahora vamos a discutir algunos detalles, y ciertas regulaciones
nuevas en pro de el mercado. Insisto, esta idea de desregulación, siempre se utiliza mucho la idea de desregulación, a mí me gusta decir, está bien la idea de desregular, porque en el sentido de que hay menos presencia estatal y menos regulación, pero no es que desaparece el rol del Estado, sino que regula en otro sentido. No sé si se entiende. No es que no hubiera leyes laborales. Las leyes laborales cambian, por ejemplo, en lo que fue la reforma laboral, que la hizo una parte Menem y la segunda más importante de la Rúa en 1999, 2000, perdón. No es que desaparecen las leyes laborales, sino que esas leyes laborales quitan regulaciones sobre contratos mínimos, tiempos mínimos de trabajo, etcétera, no sé, plazos mínimos de contratación, mejor dicho. Bueno, una estructura social, esto ya desde el rol del Estado, desde lo social, lo que surge en esta época es, al contrario que durante el periodo industrial surge con fuerza una clase media y la clase media se vuelve como el centro de la sociedad argentina, en este momento surge un enriquecimiento de los más ricos y un empobrecimiento de los más pobres. Podríamos decir, una palabra que se usa muchas veces es polarización, polos. Se enriquecen los ricos y se empobrecen los pobres. No es que desaparezca la clase media, pero sí que buena parte de la clase media se empobrece, alguna parte chiquita de la clase media se enriquece y se crea una élite, podríamos decir, un grupo de ricos, que no es el 1% o el 0,1%, a lo mejor es el 10% más rico de la sociedad, que vive muy bien, y que de hecho durante el gobierno de la década, durante todo el periodo de los 90, esa parte, ese 10-15% más rico de la sociedad vivió muy bien y mejoró mucho sus condiciones de vida, a expensas de que buena parte de la parte más pobre de la sociedad viviera peor. Entonces, esa polarización, podríamos decir, esta desigualdad crece durante mucho, particular, eso pasa durante la dictadura, pero se afianza y pasa mucho más en la década de los 90 hasta 2001. Sobre el consenso cultural, qué sé yo, me parece que no soy un experto en cultura, pero bueno, sí que algunas cosas hay un consenso de una cultura más individualista, más liberal, en el sentido más cultural de lo liberal, de perder ataduras y ser más libres también, pero sobre todo individualista y consumista. Me parece que esas son algunas de las cosas que deja el neoliberalismo, no porque consumir sea malo en sí, pero sí como se vuelve como una parte del consenso también social, que es la importancia de consumir, la importancia de ser rico, los valores de la riqueza, etc. Crecen, no sé, la cierta segregación, la meritocracia, está bueno como lo dice Gabriel, la idea de meritocracia, sí, de individual, exacto. También, digo, por ejemplo, algo que no existía y aparece en la década de los 1990, o existía muy pequeño, son los barrios privados. Me parece como un fenómeno interesante para pensar, la idea del barrio privado como una élite, justamente un grupo muy pequeño de la sociedad que se aísla del resto de la sociedad, que no le importa, y en ese sentido es individualista, no porque sean individuos, sino son grupos también, pero por ahí como aislados de lo que pasaba. Entonces, mientras había un alto desempleo y una pobreza creciente, un grupo elige vivir aislado del resto de la sociedad en un barrio privado. Y esto es un fenómeno que empieza en la década de 1990 y después se va a expandir y queda como un legado cultural. Bueno, nada, no mucho más para decir eso, casi anecdótico. Sobre la idea de globalización y ¿cuál es el último punto, tiene que ver con el resto del mundo. Esta idea de globalización, algo hablamos en la unidad 3, el aumento del comercio internacional, de las relaciones internacionales, particularmente afecta mucho la caída del bloque soviético. Recordemos que en 1989 cae la Unión Soviética y esta idea de Guerra Fría desaparece, de contrapesos, de discusiones entre modelos económicos alternativos prácticamente desaparece, y la victoria obviamente del modelo liderado por Estados Unidos afecta e influencia muy fuertemente a todo el mundo. Hablo de Occidente ahí porque obviamente me parece que la historia, particularmente de China y de India, es diferente. India también durante la década de 1990 se liberaliza bastante. No voy a entrar en la discusión de la historia de India porque excede con creces a lo que tenemos que discutir en esta materia. Así que simplemente como idea.
Recordemos entonces un poco, repaso de lo que vimos la semana pasada, perdón, el lunes, esta misma semana, la idea del consenso de Washington como consenso y como algo, perdón, antes de pasar a esto, porque creo que lo salté un poco, lo respondí medio rápido a Gabriel, la idea de meritocracia es parecida a esta. La idea de meritocracia es la idea de que en el mérito individual o en las deficiencias individuales está la responsabilidad de tener éxito o no tener éxito en la vida. Y esto se veía, digamos, parte del discurso de la década de los 1990, por ejemplo, en lo que atañe al desempleo. Ahora vamos a ver los números, pero el desempleo creció enormemente durante la década de 1990 y el discurso de la meritocracia, o con otro nombre, se lo conocía en ese momento, pero digamos, ese discurso le dice a un desocupado que no se esfuerza lo suficiente, que no hace méritos para conseguir trabajo. Y esto es profundamente falaz en una sociedad en donde hay 20% de desempleo. Puede llegar a ser cierta en una sociedad donde si uno se esforzara efectivamente conseguiría trabajo, pero la década de 1990 vio por primera vez en la historia argentina con fuerza y continuidad al desempleo de masas como un fenómeno. De vuelta. En la década de 1990 creció mucho el desempleo, digo, para responder un poco a lo de Ariel. Creció el desempleo, pero si te decían, el desempleo es culpa tuya porque no te esforzás lo suficiente, me parece que ahí se ve la idea muy fuerte, la idea de meritocracia. No hiciste mérito para estar ocupado. ¿Quién puede hacer mérito si hay 22% de desocupación? Digamos, si en vez de ser 3% del desempleo, es 20%. Esto lo vimos el otro día, recordemos, voy a pasar rápido lo del consenso de Washington, pero sí para tener la idea, porque me parece que el último punto, el de la globalización y el de la caída del bloque soviético, el fin de la Guerra Fría, de los modelos entre el comunismo y el capitalismo, desaparece, esto desaparece como de la agenda prácticamente, y se avanza en esta agenda que es la agenda liberal. Básicamente, insisto, el consenso de Washington no es un acuerdo, Argentina no firmó nada, nadie firmó nada al respecto, pero se intentó hacer y se hizo bastante de estas cosas. Entre lo más importante, recordemos esta idea de achicar el Estado, achicar el gasto público. Esto fue muy fuerte en los 90, fue más fuerte aún en el gobierno de la Rúa, la idea de la disminución del gasto público y el achicamiento del déficit fiscal. El gobierno de la Rúa, me anticipo un poquito, paréntesis porque es como increíble, el gobierno de la Rúa literalmente le bajó el salario a los empleados públicos, le bajó el 13% el salario a los empleados públicos, que es el único registro en la historia en donde los empleados públicos les bajaron literalmente el salario, o sea, se bajó un 13%, es un número muy importante, un 13%, en términos reales, pensémoslo en una época sin inflación, que se baje de la noche a la mañana el 13%, fue muy importante. En ese momento la secretaria de Trabajo, de Empleo, era una tal Patricia Bullrich, no sé si la tienen, que fue la autora la que implementó, el autor intelectual fue Domingo Cavallo, que era ministro de Economía. Pero bajar el gasto público al punto de achicar y bajarle el sueldo a todos los trabajadores del Estado, a todos los docentes, médicos, etcétera, fue profundamente impopular la medida de bajar el salario de la Rúa. Bien, pero esta idea de un Estado que recaude más, cambie los impuestos, sí, y bajó los jubilados. Gracias por recordármelo. Exactamente, parte del gasto público no fue solo a los trabajadores, sino también a los jubilados en un 13%. En un contexto, insisto, sin inflación, digamos, un 13% real, un número muy fuerte. Bueno, todos estos son los postulados o las ideas del consenso de Washington. Como dice ahí, es un decálogo instrumental, un decálogo de ideas para poner en práctica. Argentina hizo bastante de estas cosas. Como resumen, como aspecto económico del gobierno de Menem, lo puse de Menem, pero podría ser bastante... esto es de Menem, pero bastante son aplicables
continuaron con el gobierno de la Rúa. Ahora vemos cada una de estas, las vimos un poquito el otro día, algunas las que ya vimos el otro día las paso más rápido, pero las repasamos. Son los aspectos centrales. Hay muchas cosas para discutir en un gobierno. De hecho, insisto, hay un libro de Gambina que se llama Los años de Menem. El libro es un libro entero sobre la década de 1990. Me parece es bastante profundo en ese sentido del detalle, de ir a medida por medida. Pero recordemos los aspectos centrales, porque esto me interesa más. ¿Cómo cambia la economía, cómo cambia el consenso económico en la década de 1990? ¿Cómo cambia con respecto a no solo los 50 años anteriores de industrialización, sino incluso contra los 100 años anteriores, porque también cambia con respecto a la Argentina de agroexportadora, digamos. Se piensa en una Argentina completamente distinta. Recordemos la idea, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero o a qué nos referimos los economistas, los economistas, cuando decimos esto? ¿Por qué cambió todo? ¿A qué nos referimos concretamente? Bueno, vamos a verlo un poquito. Primero, recordemos el punto de vista de la hiperinflación como disciplinadora de la gente. Digamos. Esto que contaba el otro día nuestra compañera Zulma, tan fuerte de no nos alcanzaba la plata para cenar, realmente un nivel de, no solo de pobreza extendida, que eso implicó la hiperinflación, sino también de una experiencia vital, una experiencia de vida completamente insoportable, colectivamente insoportable, porque no es que a ella no le alcanzaba la plata para comer, a nadie le alcanzaba, por lo menos a amplísima franja de la población la pasaron muy mal. ¿Sí? Donde toda una sociedad la pasa mal, ya no es alguien que, no me alcanza la guita porque no laburo. No te alcanza a vos, no le alcanza a tu vecino, no le alcanza a tus parientes, no le alcanza a la gente que ve por la tele, no le alcanza a nadie. Hay un momento donde socialmente querés que eso se termine y en ese sentido es disciplinadora o fue disciplinadora la hiperinflación. Y nunca se ha sido buscada la hiperinflación, estrictamente, no me refiero a eso, en el sentido de disciplina como un castigo, sino como algo a lo cual la gente no quería volver. ¿Sí? No es que haya habido un castigo de los malos que eran del gobierno, el gobierno de Alfonsín era malo y quiso castigar a la población. No estoy diciendo eso, no sé si me siguen. La hiperinflación es disciplinadora porque es un proceso social insoportable desde muchísimos puntos de vista. ¿Está bien? Entonces, la inflación de 120, 150% mensual, la inflación de aumentan las cosas a la mañana y a la tarde, la inflación de aumenta el colectivo a la mañana y a la tarde, ese tipo de locura, insoportable socialmente. A partir de eso, los puntos centrales del gobierno de Menem, que cambia en 1991 drásticamente, tiene que ver con lo que llamamos reformas estructurales, que justamente están ligadas a lo anterior, al consenso de Washington. Estas reformas del Estado y de la economía pensando en este decálogo previo. ¿Sí? Una reforma donde el Estado deja de regular un montón de cosas, privatiza, deja el libre albedrío a la competencia un montón de cosas, una reforma tributaria donde aumenta, por ejemplo, uno de los legados del aumento del IVA, el impuesto al valor agregado, que recordemos un impuesto regresivo, ¿sí? Básicamente esto, el Estado con reformas muy fuertes. Un Estado que elimina, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, que se habían creado en la década de 1930, se eliminan directamente, las empresas empiezan a ver cómo iban a vender, exportar, lo hace cada una por la suya, ese control del Estado, esa regulación, esa armonización, planificación, etcétera, desaparece. Al mismo tiempo hay privatización de empresas públicas, no es exactamente lo mismo. Las empresas públicas, sobre todo las grandes empresas de servicios públicos, la empresa, como les decía otra vez, la empresa de teléfonos, la empresa de energía eléctrica, de distribución, comercialización, la empresa de gas, finalmente YPF, la empresa más grande del país, la empresa insignia del Estado argentino, YPF es privatizada, pero también se privatizan las rutas, los puertos, el espacio radioeléctrico, hay un montón de cosas que hacía el Estado y que dejó de hacer en la década de 1990. ¿Sí? Dejó de hacerlas. Entonces, bueno, ya lo hablamos el otro día, va a ir más rápido. El sistema, acá me había quedado un poco, ahora vamos a repasarlo, el sistema de privatización de jubilaciones y pensiones. Y esto me parece interesantísimo, ahora lo vemos en detalle, pero
me parece, digo, tiene su propio punto porque si bien estaría como parte de las privatizaciones, lo puse aparte porque me parece importantísimo por el hecho de que terminó siendo uno de los determinantes de la deuda externa argentina. Y no puse deuda en esta lista porque me olvidé, básicamente. Debería estar al final de todo, junto con el crecimiento, aumento de desempleo, la pobreza y la deuda externa. Ahora lo ponemos. No me salteo, estoy acá. Privatizaciones, jubilaciones y pensiones, lo que ya hemos dicho, la apertura comercial y financiera, esta idea de permitir importaciones, exportaciones, pero también que entren capitales, que haya mucha más libertad para los capitales y extranjeros para venir a invertir, para venir a Argentina. La flexibilización laboral, que es muy fuerte también, hay un cambio ahí esto lo termina de hacer el gobierno de la Rúa. Esto, paréntesis, un gran recuerdo, pero algunos de ustedes recordarán o sabrán o habrán escuchado que renunció el vicepresidente del gobierno de la Rúa. Cuando de la Rúa renuncia y no tiene vicepresidente. Por eso también cuando él renuncia hay una sucesión tan desprolija. ¿Sí? El vicepresidente de la Rúa, que se llamaba Álvarez, Carlos Chacho Álvarez, el Chacho Álvarez renuncia justamente por la flexibilización laboral, porque la flexibilización laboral la aprueba en el Senado el oficialismo con coima, ¿cómo se dice? Sí, coima. ¿Cómo se dice bien dicho coima? Pagándole a ciertos diputados y ciertos senadores para que aprueben una ley que quería, digamos. Una cosa escandalosa, terminar. Sí, el escándalo de las Banelco, exactamente, ese famoso escándalo donde se demostró que le habían pasado a los home banking de los, no sé si había home banking, era por Banelco, por tarjeta, a los senadores le habían pagado de ciertos aspectos del Estado, y cuando el vicepresidente se entera que el presidente había hecho eso, no le queda otra que renunciar, digamos. Entonces es como muy fuerte. Y todo esto para poder hacer que haya flexibilización laboral. La idea de la flexibilización laboral, nada, es parte de la liberación, del liberalismo, no liberación, ¿cuál es la idea? Dije liberación por flexibilización. ¿Cuál es la idea de flexibilización laboral? Es quitar regulaciones sobre la contratación de trabajadores. Básicamente, bajar las indemnizaciones, que empiecen contratos por tiempo determinado, es decir, que se permita contratar a alguien por poco tiempo, por unos meses y nada más. Esto empieza la flexibilización laboral, se bajan las indemnizaciones. La idea de la flexibilización es que el mercado laboral era rígido, esa es la metáfora, era rígido porque no permitía entrar y salir fácilmente a las personas. Supuestamente, en otras palabras, a los empresarios les iba a costar mucho contratar o no contratar, y había mucho desempleo, que efectivamente había mucho desempleo. Según esta teoría, había mucho desempleo porque los empresarios no podían contratar con libertad, no podían despedir también con libertad. ¿Por qué no contrataban? Porque era caro despedir, porque había mucha indemnización. Como era muy caro las indemnizaciones, nadie contrataba y por eso había mucho desempleo. Una teoría bastante floja de papeles, pero que se permitió aprobar. Básicamente había desempleo por la desindustrialización, por un montón de problemas relacionados con la economía y no porque fuera caro contratar, digamos. De hecho, después esa flexibilización se volvió para atrás y el desempleo bajó igual. No correlation. Bueno, y esto, hay un crecimiento económico, lo vimos el otro día, pero también aumento de desempleo, pobreza y de la deuda externa, como grandes problemas. Esto lo vimos básicamente el otro día. Yo estoy corriendo las ventanitas de los nombres y del chat, por eso pueden mover el mouse. Y casi que viajamos a la estratosfera. Sí, esto fue un famoso discurso del presidente Menem que dijo que en el futuro podía llegar a haber viajes en cohete y qué sé yo, en el marco de un lanzamiento de algo en la provincia de Córdoba. No tenía ningún sentido, pero bueno, quedó medio sacado de contexto, pero quedó la idea de que en el futuro se iba a poder viajar remontándonos a la estratosfera. Se ve que alguien le contó eso unos minutos antes del discurso y se animó a decirlo y quedó como que... Le decía, recuerden, estos gráficos son como dos partes para entenderlo, ¿sí? Vamos a ver si podemos entender el gráfico, porque me parece jugoso la idea del producto bruto para entenderlo. El de arriba
El de arriba es el Producto Bruto, al valor de cada uno de los años. O sea, en este primer año estará ahí por 180, 190 mil millones de dólares, o de pesos de 1993, ¿sí? Este año 200.000, 195, 201, 205. Efectivamente, lo que hay durante todos los años de dictadura militar es crecimiento y caída, crecimiento y caída. Eso lo vemos en los grafiquitos de abajo. Este año 6,4 quiere decir que este valor está 6,4% encima del anterior. ¿Sí? Nosotros vimos lo que quiere decir PBI, Producto Bruto Interno, todo lo que produce un país durante un año. ¿Sí? Lo que vemos acá a lo largo del tiempo es que pasaron todos estos años y el país no produce más, produce más o menos lo mismo. Parados en 1990, miramos para atrás y la producción del país es la misma que 15 años atrás. Es decir, pasaron 15 años y el país no produce más. Y esto se da con años en donde un año crece 6 y el otro baja 3, un año crece 6,9, el otro crece 1,5, después baja 5, después baja 3, después baja... Tiki-taka, tiki-taka. Eso se ve acá arriba en que un año sube, un año baja, un año sube, un año baja. Estas subidas y bajadas las vemos acá en el gráfico abajo. ¿Se entiende cómo se componen los dos gráficos? ¿Sí? Porque a veces leer un gráfico es medio... ¿Sí? En el eje horizontal la línea de tiempo. Y lo que vemos desde 1991 en particular, cuando empieza el gobierno de Menem, es que efectivamente todos los años hay un crecimiento económico. 10,6, 9,6, 5, 100. Y después en estos 3 años también hay crecimiento económico. Entonces, efectivamente, los años de Menem hubo crecimiento económico. ¿Sí? Ahora, este crecimiento no fue, ¿cómo decirlo? No fue acompañado de una distribución del ingreso justa, llamémosle. Como les decía, durante estos años, un pequeño grupo se hizo más rico, que es el grupo más rico, y grandes mayorías se hicieron más pobres. Entonces, viendo únicamente el Producto Bruto, podemos decir los años de Menem fueron años exitosos desde lo económico, y en un punto no sería faltar la verdad. Para complementar un poco esta visión, es necesario pensar entonces en otras cosas, como por ejemplo, en esto, en el dato del desempleo. ¿Sí? Fíjense este dato de desempleo, lo mismo que el anterior, solamente acá, en vez de poner no puse las barritas de subir y bajar, solamente sería una línea de tiempo con el dato de desempleo. ¿Sí? ¿Se entiende este gráfico? También este es más fácil que el otro porque este solamente tiene una parte del desempleo. Y fíjense cómo, si bien durante todos esos años no había crecimiento económico, el desempleo durante el gobierno de Alfonsín, durante la dictadura militar, no fue un desempleo alto, históricamente hablando. ¿Sí? Se medía de otra manera, hay como discusiones metodológicas, pero no importa. Pero el desempleo durante los años de Menem, a la par que crecía la economía, fíjense esta casi paradoja, crece la economía, producimos más. Y uno dice, buenísimo, producimos más. Vamos a necesitar más puestos de trabajo si estamos produciendo más. ¿Sí? Es como, esto es el gráfico anterior, ¿no? El gráfico anterior decía, estamos cada año produciendo más, y eso lo vemos acá, producimos más, producimos más, producimos más, producimos más, etcétera, etcétera. Sin embargo, en vez de que haya menos desempleo, porque esta mayor producción implicaría una mayor demanda laboral, porque bueno, hay que producir más. ¿Cómo se produce más? Y bueno, efectivamente lo que pasa es lo contrario. Lo que pasa es lo contrario. Hay un aumento enorme del desempleo, de la desocupación, que baja muy profundamente. Esto no me acuerdo exactamente por qué se da esta baja tan fuerte en este año. Les soy sincero, ya no me acuerdo por qué baja 5 puntos un año a otro, porque puede haber sido que este 17 haya sido un poco exagerado en la medición y tal vez este haya sido un poquito bajo en la medición. Tienen que ver ahí con la cuestión de las encuestas, las estadísticas, ya hilar muy fino. Pero sigue siendo muy alto. Y en los años finales del gobierno de Menem, y los años del gobierno de la Rúa, año tras año, sigue creciendo el desempleo. Y en 2002 llegamos al punto más alto del desempleo de la historia argentina. Nada menos. Nada menos, la desocupación. En el año 2001 y 2002, cuando se termina yendo el gobierno de la Rúa, tenemos la desocupación más alta de la historia. Entonces, obviamente que al lado de la desocupación está la pobreza, digamos, si la gente no tiene trabajo, efectivamente no come. Entonces, me parece que, no, esto es clave.
Che, yo quería hablar de kirchnerismo también, me doy cuenta que me estoy demorando un montón en esto, pero esto para cerrar un poco, voy a comentar un poco el final del gobierno de Menem, que el otro día lo dejé, pero quería traer estos números también para ayudar a la interpretación, digamos. En la práctica lo que está pasando acá es complejo. Hay una mayor producción con menos trabajadores, hay un aumento de la productividad, hay una modernización efectivamente que expulsa trabajadores. Es una lectura posible. En la práctica, al mismo tiempo, hay un empobrecimiento, hay un gran endeudamiento externo, lo que deja el gobierno de Menem es una gran deuda externa. De esto hay un apunte del profesor Arelovich, también muy interesante, sobre deuda externa. Si pudieran leerlo, estaría bueno, no solo porque a veces preguntamos sobre la deuda en los 90, sino porque me parece un aspecto interesante. Nada, eso. Nada, de esto lo vimos el otro día. No voy a volver a las filminas que ya pasamos, porque efectivamente no tengo tanto tiempo de repaso. Sí, lo de las AFJP, les recuerdo esto como idea principal, se privatizó el sistema de pensiones y jubilaciones. ¿Sí? Esto quiere decir que la jubilación se la pagábamos a una empresa, básicamente un banco, o en general eran corporaciones ligadas a los bancos, que guardaban la plata de manera individual. Es como una especie de ahorro a largo plazo de cada una de las personas individualmente, en vez de un sistema solidario intergeneracional, donde la generación actual sostiene a la generación de los que ahora están jubilados y jubiladas, porque en el día de mañana, cuando nuestra generación esté jubilada, va a ser sostenida por la generación siguiente. Este pacto, llamémosle solidario, intergeneracional, se rompe muy fuertemente en la década de los 90. Y nada, esto, y sobre todo le pega muy fuerte a las arcas públicas, le pega muy fuerte a la recaudación, digamos. Básicamente el Estado deja de recaudar toda la plata que todos los meses, ustedes saben que los trabajadores hacemos aportes y además hay contribuciones patronales, y entre los patrones y los trabajadores sostenemos el sistema de jubilación. Bueno, imaginen que todo es una torta de plata, una masa enorme de dinero que todos los meses se pone, porque es un porcentaje alto de los salarios, digamos. Bueno, ese porcentaje que se dejó de poner y se pasó al sistema privado para que lo tengan estas llamadas AFJP, administradoras de fondos de jubilación y pensión, ¿sí? Dejó de cobrar al Estado y se la dieron al sector privado. El Estado se quedó con un agujero fiscal, dejó de recaudar plata de una manera tal que aumentó la deuda externa, o sea, no le quedó otra que tomar deuda para poder sostener el sistema. Entonces el Estado se endeudó, dejó de recaudar y esa plata la empezó a tener el sector privado. Nada, esto es la idea general de la FJP, un sistema ruinoso, solamente insostenible. Solamente se podía última comentario sobre la FJP. Un sistema ruinoso en un país en donde hay mucho trabajo en negro, es decir, donde muchos trabajadores no están registrados, entonces no hay aporte y contribuciones. Entonces, si uno trabaja en negro, no aporta y no tenía jubilación, y empezaron a pasar los años, y había gente que llegaba viejo y no tenía un peso ahorrado, y no tenía forma de jubilarse, con lo cual el Estado tuvo que de vuelta dar una jubilación estatal, con lo cual el sistema privado no funcionó, y además el sistema privado se descapitalizó por esto, y nada, solamente en la práctica esto sirve para la gente que es rica, o sea, para los trabajadores, no para la gente que es rica. Para trabajadores de cierto nivel para arriba, un ahorro individual puede ser válido, digamos, para no sé, el 10% más rico de los trabajadores, podría servir este sistema. Pero no para el grueso de la población. Sí, y como me apunta muy bien Gabriel, en Chile es parte de una de las discusiones más fuertes. Ustedes saben que en Chile hubo protestas sociales hace 2 años a esta parte y que va a haber como se dice, una asamblea constituyente muy pronto, y una de las protestas más importantes que hubo en Chile tiene que ver justamente con el sistema porque el sistema en Chile empezó en la década, un poco antes que en Argentina, y sigue vigente. Ellos le llaman AFP en vez de AFJP, y ese sistema sigue vigente y es causal de enormes protestas y de incomodidades, por llamarlo de una manera, de buena parte de la población,
insisto, para los más ricos o para los más trabajadores mejor pagos funciona. Es muy complejo que funcione para un país como Argentina o como Chile, y como un todo. El sistema está condenado al fracaso, y de hecho todo fracasó estrepitosamente al punto tal que el Estado tuvo que rescatarlo y estatizarlo en 2008 cuando se hundía. Se hundía porque, bueno, excede, pero en 2008 se hundía y hubo que reestatizarlo. Chicos, para no hacerlo tan largo, hablamos de la ley de convertibilidad. Sobre la ley de convertibilidad mucho no hay que saber, más que fue una ley que muy fuerte, digamos, discute fuertemente la inflación. Fue una ley muy popular en ese momento porque terminó con la inflación. Como les decía, si la hiperinflación era mala, si la hiperinflación era mala, el fin de la inflación era algo muy bien tomado por la mayoría de la gente. 20 de noviembre de 2008, me apunta J, no sé tu nombre, J Molina, perdón por estar ahí, no sé tu nombre, gracias. Sí, noviembre de 2008, exactamente. Javier, ¿cómo andás, Javier? Perdón, no me acordaba, gracias. Sí, exactamente, en 2008 la idea se restatiza el sistema ese para salvarlo, básicamente. Porque para salvar lo poco que quedaba, estaba muy endeudado. El sistema es interesante toda la lógica de cómo se endeudó el país y se terminó endeudando con la FJP. Es muy importante, pero tampoco vale la pena ahora dedicarle tanto tiempo. La ley de convertibilidad, básicamente lo que terminó haciendo es igual, poniendo por ley un tipo de cambio, diciendo el peso vale $1 vale $1, y se fijó por ley. Entonces, nada, con un atraso cambiario importante, como esto estaba por ley, el peso tenía un gran valor, digamos, el dólar era barato en términos relativos. Entonces lo importado terminó siendo barato. Como lo importado, además de que era barato, no había aranceles, básicamente empezó a entrar todo lo importado y la industria nacional le fue muy mal en esos años, y aparte de eso lo vimos en el gráfico de desempleo, donde justamente se ve cómo la industria, en realidad el grueso del desempleo tiene que ver con el cierre de fábricas locales. Esto está escrito acá, básicamente, se acentúa la desindustrialización, llegan bienes que compiten con la industria nacional, cierran fábricas. Para sostener el tipo de cambio también hay un gran endeudamiento, permanentemente el tipo de cambio se hace cada vez más insostenible, y esto es más largo de explicar, no vale la pena, pero básicamente Argentina, para mantener el dólar con 1 a 1, tiene que recurrir permanentemente a la deuda externa, digamos, justamente además de lo de la FJP. Esto necesitó permanentemente acudir a la deuda externa, y el país se endeuda. El segundo gran proceso de endeudamiento argentino sucede en la década de los 90. El primer proceso de endeudamiento durante la dictadura militar, el segundo en la década del 90, y el tercero durante el gobierno de Mauricio Macri. Si llegamos a verlo, probablemente vamos a ver un poquito ahora. Y si no, para la próxima. Bueno, nada, esto, se venden empresas y procesos de extranjería. Era barato, nada, también para empresas internacionales comprar empresas argentinas, pongámosle, no tanto, pero sí entran, digamos, hay un flujo importante. No es tan barato comprar las empresas como que la ganancia en Argentina era buena, digamos, en esa época. Tiene que ver justamente con lo que decía antes, que el peso compraba muchos dólares. Si el peso compra muchos dólares, si el dólar es barato, viene una empresa internacional Argentina, factura en pesos, y esos pesos le permiten comprar muchos dólares y llevar mucha ganancia a su país. Por eso entran muchos capitales internacionales. No sé si se entendió, no vale la pena. En todo caso lo puedo explicar, pero no le dedicaría demasiado tiempo. Bueno, nada, lo de la flexibilidad laboral me parece que no vale la pena, y sí, ya se los conté básicamente. Nada, ya están las leyes ahí, toda la pelota, lo puse para qué, pero no vale la pena. Lo interesante es la importancia de la desocupación, más que nada. Y
Bueno, básicamente hay pactos fiscales, hay una cuestión de que aumentan algunos impuestos, pero se provincializan, y esto es por ahí interesante, acá, o sea, se descentralizan funciones, ¿sí? Básicamente la educación secundaria y terciaria y la salud pasan a las provincias. Toda la educación secundaria, la mayoría de las escuelas secundarias eran nacionales, eran escuelas nacionales, algo que no existe más en el país. Todas las escuelas son provinciales, bueno, salvo las escuelas universitarias acá en Rosario, y algunas más así en el resto del país. Se pasa a las provincias. Las provincias se hacen cargo de la educación y de la salud, con lo cual cada provincia tiene el régimen de salud y educación que puede. Esto efectivamente se les da más coparticipación. Esto lo pusimos porque está en el texto, la verdad tampoco vale la pena, no le vamos a preguntar sobre esto, pero sí interesante saber que, digo, parte del rol del Estado que se corre es el Estado Nacional deja de hacer cosas y se lo tira a las provincias. Entonces, también eso elimina un montón de cuestiones de solidaridad geográfica, digamos. El sistema de salud de cada provincia hace lo que puede, y algunos sistemas de salud son un desastre y otros son buenos. Los sistemas educativos de cada provincia pasan a ser independientes, algunos son un desastre y otros son buenos. Entonces también se generan muchas disparidades regionales en el país y me parece que eso no está bueno. Lo de las provincias comenzaron a emitir cuasimonedas, eso fue sobre todo ya en el gobierno de la Rúa, pero también algo durante el gobierno de Menem. Le faltaba plata. Esto es casi anecdótico. Entonces cada provincia empezó a tener sus monedas provinciales, no todas, pero la mayoría. Santa Fe no tuvo, pero muchos se acordarán de otras monedas, o habrán escuchado. Hubo monedas, había billetes de cada provincia, era muy interesante eso. Creo que llegó a haber 14 provincias, cada una con sus billetes, cada uno con sus nombres. Con sus próceres provinciales, patacones, era la de la provincia de Buenos Aires, el LECOP. Los LECOP fueron algo que se hizo a nivel nacional para reemplazar a todos los de cada una de las provincias. Los patacones eran los de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe no hubo. Si mal no recuerdo, SECACOR eran los de Córdoba. Los bonos, no me acuerdo los nombres, pero cada provincia tenía su nombre de cuasimoneda con sus próceres provinciales. Bueno, una cosa increíble, pero bueno, eso fue sobre el final de la convertibilidad. Bueno, básicamente, para hacerla corta, el gobierno se endeudó, estaba muy endeudado, y durante el gobierno de la Rúa esta deuda siguió, y básicamente ese fue el principal problema del gobierno de la Rúa, que no pudo seguir endeudándose porque hubo crisis internacionales, se elevaron las tasas de interés, y no pudo seguir endeudándose, y entonces cuando no pudo seguir endeudándose, lo que hizo fue, primero, intentar endeudarse más con dos grandes préstamos que se llamaron el blindaje y el megacanje, y segundo, con este achicamiento del Estado, como les decía antes, tratar de achicar los sueldos, achicar todo el gasto, etcétera, para poder sostener la moneda. Entonces, básicamente, lo que no pudo hacer, o sea, lo que no hizo el gobierno fue irse a tiempo de la convertibilidad. Brasil tenía un sistema de convertibilidad muy parecido a Argentina, se fue en 1999 y le fue muy bien, y Argentina lo siguió, perdón, 1997, ahora entré en duda, porque cuando estaba escribiendo puse el 99 y después dije el 97 y la verdad no lo chequé. Un par de años antes Brasil tenía una convertibilidad con el llamado Plan Real, que es la misma moneda que tiene ahora. Brasil también tuvo hiperinflación, tuvo un sistema muy parecido al nuestro. Y nada, salió de la convertibilidad brasileña y Argentina no salió, y le fue muy mal con eso, por intentar mantenerla a toda costa en algo que podría haber tranquilamente salido. Bueno, el final del gobierno tiene que ver con una corrida bancaria, una corrida cambiaria. La gente quería dólares, la gente fue al banco y sacó toda la plata de los bancos al mismo tiempo, y ustedes saben que los bancos tienen encajes fraccionarios. Esto quiere decir que los bancos guardan solo una parte del dinero, y si todo el mundo va al mismo tiempo al banco a querer sacar la plata esa no está. Esto se acuerdan, como lo habíamos visto en el ejemplo del banco, que uno presta, pero el banco vuelve a prestar. Uno deposita, pero el banco va prestando todo el tiempo.
Bueno, sobre el final del gobierno de la Rúa pasó esto, pasó que todo el mundo al mismo tiempo quiso ir a buscar la plata, esto es imposible y los bancos no podían dar abasto y quebraron varios bancos y después el gobierno tuvo que poner lo que se llama un corralito, le llamaron así, que era la imposibilidad de sacar más de tanta plata por mes. Entonces la gente tenía la plata en sus cajas de ahorro y no la podía sacar y la gente la quería en billetes. Todavía no se usaban todos los medios electrónicos de pago actuales. Había tarjetas de débito, pero no la usaba mucha gente, no había home banking. Pensemos que es otra realidad. Hoy por hoy eso ya ni podría pasar, digamos, porque es otro sistema, digamos, completamente distinto. La gente no necesita los billetes, lo tiene el banco y lo gasta con tarjeta de débito, Sí. no pasa nada. Pero en ese momento no había. Perdón, David, pero me Sí, estoy Laura. acordando, porque esa época la viví, que se hacían colas para poder operar en los bancos, para poder sacar el dinero, y una de del modo de sacar el dinero del corralito era que la persona que tenía el dinero ahí haga una inversión en un inmueble. Claro, Entonces era la única manera que había de poder sacar una mayor cantidad de dinero, exacto. invirtiendo en inmuebles. Exacto, mucha gente se compró inmuebles en esa época, compró departamentos, cosas por el estilo. Después la Claro. plata se la terminaron devolviendo a todo el mundo porque se devolvió esa plata con intereses y qué sé yo. En la práctica la plata siempre se terminó devolviendo. Pero en ese momento la gente la quería ya y obviamente como, bueno, eso se acuerdan, lo de que la plata no está toda junta. Ahí Gabriel se acuerda de Nueve Reinas, de la situación esa en que van al banco Gastón Puerci y está abrazado contra el vidrio porque este, no puede recuperar la plata y lo mira desde adentro de la cajera. Nada, bueno, sí, es una situación muy parecida a eso pasó y quebraron un par de bancos, de hecho. Después los bancos fueron salvados y todos fuimos más o menos felices. No, mentira. Bueno, nada, punto, la crisis de convertibilidad para cerrar un poco la idea y el principal punto de él era el enorme endeudamiento, como digo, la necesidad de juntar dólares para pagarlo y para sostener el tipo de cambio. Las propuestas políticas fueron cada vez más ortodoxas, ajuste de gasto público, baja de gasto contra impuestos, que además terminaron redundando en una caída de la actividad económica. Es decir, acá hay una cuestión que es como, nosotros hemos estudiado a Keynes y Keynes habla sobre los momentos en donde nadie invierte y que el Estado tiene que gastar cuando nadie invierte. Acá se llevaron a cabo políticas completamente de signo contrario, de decir, bueno, como nadie invierte, lo que hay que hacer era achicar el gasto público, porque la idea detrás de esto es una idea profundamente neoclásica. La idea neoclásica es, si el Estado gasta, no gastan los privados. Es raro, pero bueno, la idea es que si el Estado gasta, o el Estado invierte, los privados no invierten porque, no sé, se les pierden las oportunidades de inversión. Es una visión que estaba de moda en la década de 1920, pero que se puso de moda de vuelta en los 90 y que acá se aplicó muy férreamente. Entonces, si bueno, el Estado tiene que gastar menos, en el momento que justamente había desempleo y el Estado podría haber gastado para reactivar la economía, el Estado gastó menos cada vez y eso generó más desempleo, más caída de la actividad económica, etc. Entonces, bueno, no para pecar de ultra keynesiano, pero ahí sí hubo una profunda ceguera ideológica, llamémosle, me parece. Bueno, en definitiva, el desempleo por esa pusieron jaque al gobierno, esto, nada, qué sé yo, esto lo puse, pero acaso de lo que dicen los libros. Pero básicamente le fue muy mal al final al gobierno de la Rúa. Esto, si mal no recuerdo, termina acá. Porque ahora vamos a ver el otro. ¿Dónde está el otro? Un segundito. ¿Cómo se hacía esto? Acá está. Nos queda un ratito para hablar un poquito del kirchnerismo y ver hasta dónde llegamos y nada, bueno, la bibliografía más o menos la misma, esto ya lo saben. Hay 3 textos que están buenos, no son textos, que están en la bibliografía, son artículos de diario, son muy cortitos, ¿sí? Que son de ese momento, son del 2002. Entonces, si bien son muy de ese momento y no tienen una visión tan de largo plazo, me refiero no al de Vázquez y Abramovich, que ya lo hemos nombrado varias veces, que es el que les compartí el otro día, sino a los 3 de abajo,
Joseph Stiglitz, que es un economista norteamericano. Es conocido ahora Stiglitz porque Stiglitz fue el director de tesis y colaborador del actual ministro de Economía, Martín Guzmán. En ese momento Martín Guzmán tenía 20 años, así que esto lejos de... creo que es del 81, 82 Martín Guzmán, el nacimiento, así que en el 2002 él tendría 20 años, no es... 83, no me acuerdo de qué edad. Bueno, en fin. Pero bueno, los artículos de Stiglitz son interesantes porque dan una visión de ese momento muy parado, en ese momento muy lúcida, llamémosle. De ver, primero de enero de 2002, cuando había terminado la convertibilidad, qué había pasado. Segundo, qué pasó con la ayuda internacional y por qué esta idea de obedecer las reglas y quedó en ruinas. Obedeció las reglas se refiere mucho al consenso de Washington, justamente. Y después, ya cuando empieza la recuperación económica, en septiembre de ese mismo año, también la lectura de Stiglitz de por qué estaba pasando. Me parece, son cortitos, son artículos de diario, son bien cortitos. Me parece que aportan, bueno, están en la bibliografía obligatoria, qué sé yo, léanlos obviamente, pero están justamente bastante interesantes. Nada, pensemos en el contexto internacional post-2001, post-2002, vamos a venir un poquito más acá. Tenemos un mundo globalizado, todo esto ya lo sabemos porque el mundo no cambió tanto. Sí que crece China, que esto es por ahí el salto de... o el cambio, sobre todo con la década de los 90, el crecimiento importantísimo de la economía de la República Popular China. Ya era importante en los 80, fue importante en los 90, y a partir de los 2000, el salto que pega China en la economía mundial es fundamental para entender esto, que China vende al mundo productos industriales y compra alimentos y energía. Esto implicó, sobre todo en ese momento, un gran aumento de los precios, aumentan los términos de intercambio, es decir, aumentan los precios internacionales. ¿Sí? Esto sobre todo fue así hasta el 2008, cuando se frena el crecimiento mundial en la crisis de 2008-2009. Pero esto está en el libro de Chang, en el capítulo, en la unidad 3, pero rápido. Volviendo a lo del Producto Bruto, veamos ahora qué pasó durante los años del kirchnerismo. Fíjense, la primera década particularmente, tuvimos alto crecimiento del PBI año tras año, todos los años, hasta 2008. En 2009 hay crisis internacional, la Argentina no está exenta de esa crisis internacional y tiene un muy mal año. 2010 y 2011 es un año de crecimiento. En este año, después de haber tenido 3, 6, 8 de los últimos 9 años de crecimiento económico, el gobierno de Cristina Kirchner gana con el 54% de los votos. Para que tengamos una noción de la traducción política de lo que implica 10 años de crecimiento económico. ¿Sí? Que a Menem también le funcionó, en el sentido de que durante el gobierno de Menem también tuvimos este crecimiento y también ganaba elecciones o seguían ganando elecciones partidos que proponían más o menos lo mismo. ¿Sí? Fíjense que los 4 últimos años, del último gobierno de Cristina, entró ya en una espiral de vuelta de caída, subida o subida, bajada, que es muy parecida a la que sigue con el gobierno de Macri. Ahora, después si llegamos a ver lo de Macri, me parece... esto me adelanto para ver lo de Macri, para ver solo los 4 años de Macri. Macri tiene caída en 3 de los 4 años. Y esto, yo no digo que esto explique las elecciones, porque para mí no alcanza con esto para explicar las elecciones, sería muy vago, muy atorrante decir, che, con esto yo explico todo, porque no es así. Yo creo, sin embargo, que la economía influye mucho en el humor social y en la posibilidad de que haya o no cambio de gobierno. Pero digo, miren qué interesante para pensar, por lo menos, para dejarlo, sobre todo en esto que es algo que ya la mayoría de nosotros, bueno, todos obviamente lo vivimos, pero algunos por ahí de ustedes eran más chicos. Sobre todo me refiero a no tanto lo de Macri, sino más bien a lo de Cristina y Néstor Kirchner, que cómo puede haber influido esto. No como única cosa, pero como un tema interesante. Bueno, esto es el primero que vemos en el gobierno. Digo, lo primero que llamó la atención, además, para hacer la primera lectura ahora, es, después de todos esos años
de idas y vueltas de los 70, idas y vueltas de los 80, algún crecimiento de los 90, pero con mucho desempleo. El final de los años 90, ¿se acuerdan de los años de caída de Menem, de los últimos 5 años consecutivos, 98, 99, 2000, 2001 y 2002, 5 años de caída, o sea, 5 años, 5 rojos consecutivos, cae el gobierno echado a las patadas, ¿sí? Bueno, después de eso, viene esto. Evidentemente, en la primera lectura del gobierno del kirchnerismo me parece que es innegablemente esta. Un gobierno que logra como encaminar más o menos la economía nacional hacia un sendero, digamos, los primeros años sobre todo, de crecimiento. Primero, a ver, ¿cuáles son las políticas más interesantes, no sé, más destacadas de lo económico del kirchnerismo? Hay una protección industrial, una protección, o sea, de vuelta vuelve la industria. Es difícil porque no vamos a catalogar al kirchnerismo en términos de, no sé, desarrollismo, neodesarrollismo, ni easy. ¿Por qué no? Porque todavía estamos medio cerca, porque no hay un acuerdo entre la mayoría de los estudiosos, politólogos y economistas sobre qué fue, pero podemos mirar algunas cosas, ¿sí? Primero, perdón, saco el chat de vuelta. ¿Dónde está el chat? Acá está, perdón. Aumentan los parques industriales, me dice Javier. Sí, aumenta. Bueno, primero, aumenta la industria. En términos generales, crece toda la industria, crece el número de empresas industriales, crece el empleo industrial. Me gustaría, una lástima, porque ahora no los tengo, sí los tengo a mano, pero tendría que ponerme a buscar los números, pero es muy impresionante cómo crece el número de empleos en la industria durante los primeros años, se recupera la industria, y esto tiene que ver, primero, con una protección hasta 2011 con un dólar alto. ¿Qué quiere decir un dólar alto? Bueno, justamente el dólar valía 3 pesos, ahora nos parecería barato. Pero justamente el dólar valía 1 peso hasta 2001, y de valer 1 peso pasa a valer 3,50, y es una multiplicación por 3 de los valores del dólar. Es como si hoy una devaluación, en vez de 100 pesos, el dólar pasara a valer 350. ¿Sí? ¿Se entiende? Como ese salto, esa devaluación de que hay a la salida de convertirá es tan grande la devaluación, que efectivamente es tan caro importar todo. Imaginen esto, imaginemos a valor de hoy, el dólar vale 100 pesos, el oficial, ¿no? Y en vez de valer 100, vale 350. ¿Quién compra algo importado si el dólar vale 350? Nadie, es imposible. O sea, ¿quién se podría ir al extranjero si un pasaje de avión valiera 1.000.000 de pesos hoy, digamos? Es imposible, bueno, y así con todo, pero básicamente esto permitió una protección a la industria nacional, porque lo importado era tan caro que la industria nacional nuevamente se encuentra en posibilidad de competir y de vender localmente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto primero, el dólar, y este dólar se mantiene en un nivel bastante alto en términos relativos durante prácticamente toda la década, hasta 2011. Y a partir de 2011, cuando ya el dólar no es tan alto, porque empieza a haber inflación en pesos, y el dólar entonces sigue valiendo lo mismo, el dólar vale 3 y pico, 4 durante toda la década, pero empieza a haber inflación, entonces el dólar se hace más barato. ¿Me siguen? El dólar vale siempre 3 pesos, pero no sé, algo que vale 3 pesos, el otro día vale 4, vale 5, vale 6, vale 8, el dólar sigue valiendo 3. El dólar sigue, o sea, en un momento se hace barato. Entonces empieza a haber restricciones, hubo como una política industrial más fina, en todo caso, más buscada que solamente el dólar. Bueno, hay un aumento de la ciencia y la tecnología, me parecía interesante siempre destacarlo, porque esto también fue una cosa muy popular, muy bien vista durante el gobierno de Néstor y Cristina. Yo fui uno de estos beneficiados, indirectamente. Yo soy becario de CONICET en 2008, así que parte de ese aumento de presupuesto de ciencia y tecnología está en mi educación, así que nada, les cuento. Bueno, y hay una recuperación, sobre todo más interesante que lo de la ciencia y tecnología, y más allá de la anécdota personal que no suma para nada y que no tiene sentido que se haya dicho, hay la recuperación del salario real. La vuelve las paritarias, básicamente, aumenta el salario mínimo vital y móvil, vuelve los convenios colectivos de trabajo, todo esto que durante el gobierno de Menem había sido dejado de lado. Se abandonaron, se quitaron las paritarias y bueno, esto recupera el salario real. Recuerden que el salario real tiene que ver justamente con no solo el aumento del nivel
nominal del salario, sino que el salario crece más que la inflación, ¿sí? El salario real es un salario que está relacionado con la inflación, con lo que puede comprar. Bueno, aumenta el salario real. Y esto también es muy importante porque justamente, bueno, se da como este círculo virtuoso ahora de mejor salario real, más demanda, más aumento de la industria para responder a esa demanda, menos desempleo porque, qué sé yo, entonces hay más trabajadores, los trabajadores tienen mejor salario. Esto sale bien durante un montón de tiempo, hasta 2011 por lo pronto sale bien. Se restatiza el sistema de FJP en 2008, el 20 de noviembre, como me apuntó Javier, se crea la moratoria jubilatoria, se incorpora 3 millones de amas de casa, que a personas que habían sido amas de casa en su vida activa se les da una jubilación, y esto es una medida también muy popular, llamémosle, muy bien recibida en los sectores populares, de todas las mujeres, sobre todo, porque es una medida profundamente... con un profundo sesgo de género, muy relacionado con la actividad laboral de las mujeres, particularmente que en general tuvieron un trabajo no reconocido todo a lo largo de su vida, se les permitió tener una jubilación. No solo a las mujeres que trabajaron en sus hogares, sino también a todas las personas que trabajaron en negro, o sea, sin registro, que en general también la mayoría son mujeres. Entonces, bueno, me parece que eso y la asignación universal por hijo fueron como dos medidas permitidas por la estatización de la FJP, pero al mismo tiempo dos medidas extremadamente populares y con un profundo sesgo de género en pro de las mujeres, porque básicamente la mayoría de las beneficiadas, tanto de la moratoria como de la asignación universal, son mujeres y son familias también cuya jefa de hogar es mujer, y bueno, son también muy bien vistas, y de hecho son medidas que quedaron en el tiempo y perduraron todos los gobiernos. Después se agregó la asignación por embarazo, eso ya también, sí, en la misma línea. Se intentó controlar la inflación, empieza la inflación nuevamente, la inflación se empieza a desatar con fuerza en 2008, vuelve en 2010 más o menos, no al nivel actual obviamente, mucho más bajo, a niveles de 20% anual, pero bueno. Empieza la inflación que no había habido durante los años de Menem. Vuelve a aparecer un rol del Estado en la regulación económica. Primero hay un desendeudamiento que le permite al Estado, toda la deuda externa que era impagable y que lleva al colapso del gobierno de la Rúa, se renegocia, esto lo hace el gobierno de Néstor Kirchner, con el ministro que era Roberto Labaña en ese momento, y este desendeudamiento le permite al Estado Nacional tener como el margen de maniobra para llevar adelante un montón de políticas económicas, políticas fiscales, subvenciones, etcétera. Una política cambiaria de mantener el tipo del dólar en lo más alto posible, en un momento donde, por cómo era la economía, en realidad el dólar tendía a valer menos. Es medio largo de explicar, pero el dólar en algún momento valía 3 pesos, pero tendía a valer 2,50, 2,30, 2,20. Si el Estado intervino para hacer que el dólar sea más caro, lo cual suena raro hoy por hoy, pero bueno, en ese momento se optó por eso. Se restatizan algunas de las empresas privatizadas, no todas, en algunos casos particulares, no en todos, pero se regulan fuertemente los servicios públicos. Las empresas privatizadas durante los años 90 ganaron mucha plata, los servicios públicos estaban regulados muy a favor de las empresas. Era carísimo tener un teléfono en la década de 90, era carísimo el sistema de agua en la década de los 90, era carísimo el gas, era carísima la energía eléctrica en la década de los 90, y todo esto a partir de una regulación y sobre todo de subsidios cambia mucho durante el gobierno kirchnerista. ¿Sí? El teléfono particularmente era algo carísimo en la década de los 90, lo que si bien había más, era un peso en las finanzas personales muy alto, y esto cambia mucho. No el teléfono obviamente que desaparece, sino todas las demás cosas. Bueno, resultados rápidamente. Un crecimiento y una reindustrialización impulsada por la demanda interna, como les decía antes, hay todos estos años de crecimiento que les mostré. Un desendeudamiento, una mejora en la distribución del ingreso, ¿sí? Esto es, primero, aumenta el empleo, ¿sí? Hay nuevos puestos de trabajo, el desempleo pasa del 25, que fue prácticamente el valor de 2002 en una medición. Ahí yo le había mostrado 19, casi 20, pero en una medición llegó a 25, baja al 7%. Aumenta el salario real, como les venía diciendo, y hay nuevos jubilados, etcétera, y vuelve la inflación. Me parece que este tipo de lecturas nos permiten también entender un poco lo que pasó y por ahí ver esto por ahí
si quiere, lo más positivo, sobre todo en los primeros años hasta 2011 del gobierno del kirchnerismo. El gobierno del kirchnerismo no termina de dar vuelta a todo lo que pasó en los 90, no es que vuelve a la Argentina 70, busca una Argentina diferente, obviamente, que nadie buscaba volver a la Argentina 70. Pero bueno, me parece que los resultados fueron muy claros en términos económicos particularmente. Obviamente que se crearon grandes resquemores políticos y nada. Y particularmente después de los últimos años que no fueron buenos desde lo económico, se creó la posibilidad de no voy a meter en política demasiado porque no es mi intención discutirlo en este momento, ya está, eso. Pero sí que terminó yéndole, no fueron muy buenos los últimos años. El gobierno intentó mantener el valor del salario real y de hecho el valor del salario real se mantuvo hasta 2015 y eso sí, lo intentó. Hubo una puja muy fuerte por la inflación se vuelve el centro de la economía y la inflación, desde mi punto de vista, es política, es una discusión, una inflación por la puja distributiva, digamos, justamente de quién se queda con qué, y bueno, esa discusión llevó a aumentos de paritarias, aumento de precio, aumento de paritaria, aumento de precio, y una debilidad del Estado de no poder contenerlo. Bueno, nada, me parece. Una de las últimas cosas sobre el gobierno y ya después voy a nombrar dos pavadas sobre Macri para hacer un poquito de contraste, pero básicamente el problema es la restricción externa nuevamente. A ver, vamos a ver esto punto por punto. Hay una estructura industrial dependiente de insumos importados. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los 70 del stop and go? Bueno, la estructura de la industria necesita insumos importados, esto sigue pasando. Hay una empresariado industrial nacional que remite ganancias al exterior, esto también es cierto, y un empresariado extranjero que remite ganancias al exterior, entonces todo esto requiere dólares. Se requieren dólares porque hay que importar, se requieren dólares para remitir ganancias al exterior, se depende de un sector agroexportador que en un momento le va muy bien porque tiene altos precios internacionales, pero cuando caen los precios internacionales no puede sostener, no alcanzan los dólares para sostener también todo esto. ¿Sí? Hay un aumento de consumo también que genera aumento de las importaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, a medida que se sofistica el consumo, cada uno quiere consumir más cosas y estas cosas no están acá, entonces son cosas importantes. Todo esto requiere dólares. El gran problema del kirchnerismo, que es el mismo problema que arrastra Argentina desde los 30 en adelante, es esta, la falta de dólares para sostener el modelo económico. Por todos estos motivos, la falta de dólares y sobre todo cuando Argentina había estado tan endeudada y había reestructurado su deuda, no tenía acceso al mercado internacional. Cuando Argentina intenta ir al mercado internacional para pedir préstamos, después de que había saneado su deuda, había pagado todas las deudas, se había endeudado, etc., intenta ir al mercado internacional, pero por una deuda en particular, el gobierno de Estados Unidos, un juez de Estados Unidos, le impide a Argentina tomar deuda, y ese fue el juez Griesa, y el gobierno de Cristina particularmente se quedó sin poder tomar la deuda que necesitaba para seguir adelante, y obviamente que eso cambió cuando cambió el signo político. El gobierno de Macri accedió a esos préstamos internacionales con mucha más facilidad. Pero básicamente el problema de restricción externa, que si quieren lo charlamos en la próxima clase para no hacerlo tan largo, me parece uno de los temas fundamentales para la lectura del gobierno kirchnerista. Esto ya se los mostré, sobre Cambiemos. Se vuelve a una liberalización del gobierno de Macri, lo que hace es, unifica el tipo de cambio, arma un solo dólar, actualiza los precios de los servicios públicos, esto genera una inflación importante. En la práctica bajan los salarios reales durante prácticamente los 4 años del gobierno de Macri. Se bajan los presupuestos en salud, en educación, en un contexto de inflación. No hubo necesidad de achicar el gasto público, ¿no? Porque es más fácil cuando hay inflación. Simplemente no se actualizan los valores, ¿sí? El gobierno de la Rúa lo que hizo es bajarle 13% a los jubilados, a los maestros y a los docentes. El gobierno de Macri simplemente dejó de actualizar, por ejemplo, el para progresar, dejó de actualizar la asignación universal, o la actualizó menos, dejó de actualizar, etc. Cuando hay inflación, eso pierde su poder adquisitivo de una manera
más directa. De hecho, en algún momento me acuerdo que se discutía que era mayor la caída de los salarios y las jubilaciones en el gobierno de Macri que con el 13% del gobierno de la Rúa, pero bueno, en un contexto de inflación es más difícil de hacer el cálculo. Se vuelve de vuelta, es como este péndulo, ¿no? Esta idea de volver a una idea más liberal nuevamente. Otra vez se desindustrializa el país, otra vez la industria nacional pierde, y esto es muy impresionante, cómo se pierden empleos particularmente, sin que haya un aumento tan alto del desempleo, se pierden muchos empleos en la industria en Argentina durante el gobierno de Macri. Las industrias pierden empleo y se ganan empleos de peor calidad, se ganan empleos de otra clase. El resultado del gobierno de Macri, ya lo sabemos, no, recordemos algunas cosas, me parecen interesantes también. Se aumenta nuevamente la deuda externa, y este es el principal problema del gobierno de Macri, más que cualquiera de todos los otros, desde mi punto de vista, porque también es el problema que está condicionando a este gobierno y va a condicionar al próximo, etc. Se tomó deuda de una manera muy poco racional, desde mi punto de vista, muy poco sustentablemente, y si bien tomar deuda era algo que el gobierno de Cristina quería hacer en 2014, 2013, 2015, no pudo hacerlo. O sea, quiero decir, tomar deuda era algo que estaba en los planes del gobierno de Cristina, no era algo descabellado que el gobierno de Macri también tome deuda. Pero el endeudamiento que tomó fue tan alto y tan insustentable que, nada, que lo vamos a pagar durante mucho tiempo. Me parece que ese fue el... Sí, te escucho. ¿Cuál era el último punto de la filmina anterior? Perdón. No lo dije porque lo salté, porque eso lo puse el año pasado. Esto lo armé para el año pasado y ahora. Seocracia es casi una chicana política, no está bien. Seocracia. La palabra SEO es ¿cómo se dice? Una sigla en inglés, CEO, CEO. El CEO es Chief Executive Officer, es el jefe o el director de una empresa. En inglés se le dice CEO, ¿sí? Al director de la empresa. De una empresa cualquiera, el director se llama CEO, el jefe ejecutivo de la empresa. Durante el gobierno de Mauricio Macri, muchos directores de empresas o personas de altos rangos de empresas pasaron a ocupar puestos en dependencias estatales. O sea, el gobierno de Macri reclutó, llamémosle, para puestos en su gobierno a directores o directrices de empresas. Particularmente creo que el más conocido fue el ministro de Energía y Minería, que se llamó Aranguren, el primer ministro de Energía. Aranguren era director o era CEO de la compañía Shell. Y nada, esto, lo de seocracia, era algo de... Se discutía en el sentido, en algún momento, de decir, bueno, en vez de una democracia, una seocracia, un gobierno de los CEOs, un gobierno en donde empresarios o directores de empresas están a cargo de instituciones o de puestos políticos clave. Esto no es por sí mismo algo malo, sí, yo considero que lo que pasó en general es que hubo muchos altos conflictos de intereses, altísimos conflictos de interés, en el sentido de que muchos directivos de empresas legislaron o tomaron decisiones que beneficiaron a las propias empresas de las cuales formaban parte hasta muy poco tiempo atrás. Entonces, ese tipo de conflictos de intereses permanentemente aparecieron, y me parece que eso sí es mal, eso fue malo y dañino para la democracia. Me parece que ahí hay... Pero tiene que ver también con el tipo de representación de política que buscaba el gobierno de Macri. Macri en sí mismo era un empresario y era un director de empresas, con lo cual el partido político que él comandaba también es un partido político que representaba mucho a los empresarios, y en un punto era lógico que ciertos empresarios ocuparan puesto ahí. No es eso malo por sí mismo, sí me parece malo en términos de los conflictos de interés y las legislaciones muy a favor de las propias empresas en las cuales laburaban esos tipos. ¿Se entiende? No es que beneficia a los empresarios, beneficiaron a la misma empresa en la cual laburaban. Durante el gobierno de Macri, Shell se benefició mucho, YPF la pasó muy mal. YPF se descapitalizó, YPF dejó de ser la empresa más grande del país. YPF, durante el gobierno de Macri,
gracias a la gestión de alguien que era el dueño de la compañía rival de YPF, que pasó a ser ministro de Energía. Nada. Bueno, esta idea, bueno, terminó con mucha inflación, empeoramiento de la distribución del ingreso. No les traje números para no abrumarlo. Un poco de números me gustaría sí mostrar en la próxima clase, mostrar algunos números de uno de Cristina, de uno de Macri, de uno de Alberto, para como ya hacer un análisis más de la coyuntura económica, más de lo que hago yo como mi trabajo, digamos, de mi sector por fuera de la docencia, como economista, pero me gustaría eso además para charlar un poco entre todos y todas y cerrar la materia mirando por ahí la actualidad y la perspectiva futura. Eso. Chuf. Mucha información toda junta. Les tiré. Bueno, hasta acá, nada, escucho dudas, críticas, puteadas, todo es bienvenido. No me voy a... No me... ¿Cómo se llama? No, me animo a todo. Entiendo que a alguno pueda no gustarle mi punto de vista. También lo respeto. Ahí los apuntes de Gabriel. Perdón, no estaba viendo el chat, disculpen. Javier que decía que permite una distribución más equitativa de dinero al Estado. Sí, todo sí. Aumento de 1.800 millones de dólares en enero de 2006. Esto ya no sé qué fue. Ahí me lo perdí ya, porque no lo vi. Es lo de Javier, si te acordás de qué era. Y sí, entienden la empresa, el Estado desde el punto de vista de la empresa, sí. Eso, nada, yo no comparto esa visión. No me parece malo por sí mismo, me parece que es lo que votó la gente también, en un punto había una idea ahí. No lo comparto. Bueno, ustedes se dan cuenta más o menos como... el pago de Néstor Kirchner al Fondo Monetario. Sí, fue un desendeudamiento muy fuerte en 2006, exactamente. Nada, eso. Escucho dudas, preguntas, comentarios. Nada. Parece que... Nada, me parece interesante ahora el lunes a la noche escuchar a Gambina, ver su posición, que no estrictamente va a ser la misma que la... A ver, yo no le transmití nada que esté por fuera del programa tampoco. Cuando mostraba los números de la década 90, lo comparaste con el desempleo. Sí. Con lo de Macri, sí, no mostré el desempleo durante el macrismo. Me gustaría mostrar eso también, como algunos números más de la macro. Bien, Gabriel, entiendo. Que no mostré el desempleo durante el kirchnerismo y el macrismo para mostrar el crecimiento. Sí, tenés razón. Lo dejé. Eso se los muestro la semana que viene, pero para que tengamos la idea en la cabeza, sí que durante el kirchnerismo baja el desempleo. Se los dije en un momento que baja del 25 al 7, pero no le hice la serie, digamos. Hay una serie de caída muy fuerte del desempleo año tras año del kirchnerismo. Y durante el gobierno de Macri el desempleo... No, se estanca, crece un poco, tampoco una cosa abrumadora, no es que se vuelve, no es el desempleo de los 90, crece un poquito el desempleo durante el gobierno de Macri. Se los muestro esos números, le muestro el número de desempleo. El miércoles será nuestra última clase. Sobre la figura de monotributo, bueno, es una salida, es una forma que se... Sí, les puedo mostrar números sobre cómo crecen los monotributistas. El monotributo es una forma de contratación, muchas veces una forma de contratación por fuera de la legislación, de la ley de contrato de trabajo, no de la legislación, sino de amparado en otra legislación, mejor dicho, que es la de monotributo y no la del ST. Me parece eso como interesante para ver porque, bueno, cambió mucho. El monotributo estaba pensado originalmente para los trabajadores y trabajadoras independientes, digamos. Pero si se computa como empleo, recuerden que el desempleo, esto en paréntesis, pero unidad 2, pero desempleado es la persona que no trabajó la semana pasada, nada más y nada menos. ¿Se acuerdan que el desempleo se mide preguntándole a quién trabajó? Entonces, el monotributista trabajaste, sí. Después se mira eso. Justamente ese es un laburo que estoy haciendo ahora sobre cómo cambió la... Si llego a terminar mi laburo que tengo que preparar para esta semana, que es para un trabajo que estoy haciendo por otra cosa, les muestro una de las conclusiones el miércoles que viene sobre algunos cambios de largo plazo en el empleo, el monotributo, porque es parte de lo que estoy haciendo. Me parece como hasta interesante. Bueno, chicas, chicos, dejo de grabar. Saludo.